Es importante señalar que la familia siempre será una entidad en constante cambio, teniendo en cuenta las variaciones en las dinámicas sociales que la atraviesan, pero que independientemente de estas se ha conservado las funciones que en todas las sociedades han sido asignadas como institución primaria para la transmisión de valores y tradiciones. A esto lo denominamos como una socialización primaria, en donde está la producción, reproducción, protección a la vida, control social y que con los cambios contextuales se transforma la manera en que se desempeñan. Actualmente es habitual observar familias monoparentales en donde no hace falta tener dos progenitores y en donde la mayoría de los casos la cabeza del hogar o de la familia es una mujer. O en áreas rurales de Colombia donde por ejemplo se presentan casos de familias que están conformadas por una abuela que ha asumido la crianza y la custodia de sus nietos, sin que haya permanencia de los progenitores y que en muchas ocasiones ni siquiera se tenga información sobre el paradero de ellos. Como plantea Bauman, la institución de la familia en la contemporaneidad se encuentra marcada como todo lo demás por la fragilidad y la transitoriedad. Las relaciones y compromisos a corto plazo han generado que la consolidación de un proyecto de vida común ya no se encuentre al orden del día. Dentro de las nuevas configuraciones parentales encontramos una variedad retrospectiva histórica mucho más amplia que la que hubiéramos podido encontrar algunos siglos antes. Hoy en día pueden observarse las familias extensas o nucleares y otra variada gama de factores sociales y nuevas formas de comportamiento, de esparcimiento y también ideologías que han ido modificando la manera en cómo se estructura la familia. Actualmente, por ejemplo, vemos familias sin hijos, matrimonios de fin de semana, familias monoparentales, familias reconstituidas, parejas de hecho, hogares unipersonales o familias homoparentales. Dichas estructuras, según González, representan el enriquecimiento de la sociedad humana, que desde su perspectiva ha disminuido notablemente las estructuras estables configuradas socialmente, que limitaban la perspectiva a diferentes formas de vivir y que al sellarse en sí misma se consumían. La familia colombiana, ciertamente construida con una fuerte tendencia patriarcal marcada por principios jerárquicos y de dominación, ha creado sujetos que han aprendido principalmente desde temprana edad a ser pasivos y ser formados desde lo externo. Acá vamos a mencionar un poco a Foucault relacionándolo con la familia colombiana, y es que digamos el sujeto que mencionamos anteriormente es un sujeto que ha aprendido a temer a equivocarse y también a temer a caer fuera del sistema estandarizado de personas que procura la sociedad, y el sistema que se instaura desde la familia, que se fortalece y se estructura desde el aula, conservándolo en un sistema reproductivo. También se utilizan, digamos, unos sistemas de medición que lo que busca es justificar el etiquetamiento y la exclusión. En Colombia, la familia es reconocida por la Constitución como la institución más importante en el ordenamiento jurídico colombiano, que por el carácter de entidad social cambiante a lo largo del tiempo y por causa de las circunstancias históricas o políticas, sociales y económicas que la rodean, es reconocida como el núcleo de la sociedad. Es por este motivo que la institución familiar goza de protección constitucional y legal. Así, la aproximación a la construcción del concepto de familia y la protección de sus integrantes se hace en tres partes. En la primera se describen las normas que en la Constitución Política de 1991 y en la legislación hacen referencia al concepto de familia, su protección y la de los sujetos que la conforman. En la segunda se presentan algunos criterios que la Corte Constitucional ha fijado para establecer mandatos específicos de protección a las formas de conformar una familia. A la mujer en el ámbito familiar, particularmente en las situaciones de desplazada por causa del conflicto armado y como cabeza de familia. A los niños en punto de su derecho a tener una familia y no ser separados de ella. Y también sobre la exigencia legal de una edad mínima para adoptar. Y finalmente la protección a las parejas del mismo sexo en el ámbito patrimonial y frente a las previsiones legales que la omitieron en punto del reconocimiento de otro tipo de derechos. Finalmente la tercera presenta a modo de conclusión las formas concretas en las cuales la o el legislador y la Corte Constitucional, en ejercicio de la función constitucionalmente asignada de guardiana de la integridad y la supremacía de los preceptos constitucionales y como encargada de materializar y velar por la efectividad de los derechos de las personas, ha interpretado el componente legal del sistema jurídico colombiano
para armonizarlo con el contenido dogmático de la Constitución y buscar de esta forma la protección efectiva de la institución familiar y de los sujetos que la integran. En la Ley 1361 del 2009 se reconoce a la familia como sujeto de derechos y por lo tanto el Estado y la sociedad deben garantizarle el ejercicio pleno de los siguientes, que los encontramos en el artículo 4. A. Derecho a una vida libre de violencia. B. Derecho a la participación y representación de sus miembros. C. Derecho a un trabajo digno e ingresos justos. D. Derecho a la salud plena y a la seguridad social. E. Derecho a la educación como igualdad de oportunidades, garantizando los derechos a la asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, en condiciones de universalidad, equidad, calidad y gratuidad. F. Derecho a la recreación, cultura y deporte. G. Derecho a la honra, dignidad e intimidad. H. Derecho de igualdad. I. Derecho a la armonía y unidad. J. Derecho a recibir protección y asistencia social cuando sus derechos sean vulnerados o amenazados. K. Derecho a vivir en entornos seguros y dignos. L. Derecho a decidir libremente y responsablemente el número de hijos. M. Derecho a la orientación y asesoría en el afianzamiento de la relación de pareja. N. Respeto y libertad en la formación de los hijos de acuerdo a sus principios y valores. O. Derecho al respeto recíproco entre los miembros de la familia. P. Derecho a la protección del patrimonio familiar. Q. Derecho a una alimentación que supla sus necesidades básicas. R. Derecho al bienestar físico, mental y emocional. S. Derecho a recibir apoyo del Estado y a la sociedad para el cuidado y atención de las personas adultas mayores. Finalmente, en la Ley 1361 se introduce el concepto de familia numerosa, entendiéndose por tal la que reúne más de 3 hijos. Es introducida esta norma en el artículo 8. Encontramos entonces en la Constitución normas que amparan a la familia como tal y establecen deberes en relación con sus integrantes. Los cónyuges, compañeros permanentes, hijos mayores y menores de edad o impedidos, personas de la tercera edad, mujeres en estado de embarazo, mujeres cabeza de familia, entre otros. El texto constitucional establece además prohibiciones originadas en la existencia de vínculos familiares, como es el caso de la no autoincriminación y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. La protección de la familia y sus integrantes es una forma de garantizar y propender por la efectividad de los derechos de las personas, fin esencial del Estado social de Derecho. Para finalizar un poco lo del fundamento normativo y lo que mencionamos anteriormente, vemos entonces cómo la Constitución tiene artículos para la protección tanto de la familia como tal y también como la de sus miembros, cónyuges, hijos, esposos, niños y miembros de la tercera edad. Es preciso mencionar que además de las leyes mencionadas anteriormente, Colombia también ha adoptado normas de diferentes países como el convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, convenio suscrito en La Haya el 29 de mayo de 1993. En las fuentes de la familia se encuentra la unión marital de hecho y el matrimonio. En la unión marital de hecho la regula la Ley 54 de 1990. Dicha normatividad ha sido modificada y complementada por la Ley 979 de 2005, la cual también protege a las parejas del mismo sexo. Las únicas formas para declarar de manera eficaz y conforme la Ley unión marital de hecho con su respectiva sociedad patrimonial son las siguientes: escritura pública, acta de conciliación y sentencia judicial. La sociedad patrimonial entre compañeros permanentes nace después de 2 años de convivencia ininterrumpida. Puede existir unión marital de hecho sin sociedad patrimonial, es decir, que no han transcurrido los 2 años de convivencia o alguno de los compañeros tiene una sociedad conyugal vigente, pero nunca puede existir sociedad patrimonial sin unión marital de hecho. Si uno de los compañeros o ambos tiene una sociedad conyugal vigente a vínculo matrimonial anterior, para que nazca la sociedad patrimonial de hecho con su nueva pareja, la sociedad o sociedades conyugales deben estar disueltas para evitar confusiones de patrimonios de las relaciones anteriores.
¿Qué sucede si uno de los compañeros permanentes fallece o ambos compañeros dejan de convivir? En este caso, se cuenta con 1 año a partir del fallecimiento o separación de hecho del compañero para declarar mediante una acta de conciliación o escritura pública si existe mutuo acuerdo, o sentencia judicial si es por fallecimiento o no existencia de acuerdo entre los compañeros. De lo contrario, si se deja vencer el término establecido, se pierden los derechos patrimoniales. El Código Civil colombiano define al matrimonio en el artículo 113 como un contrato solemne, el cual se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes ante el respectivo funcionario y como todo acto jurídico requiere unos requisitos. La primera forma de matrimonio se puede celebrar luego de contar con todo lo necesario para cumplir las obligaciones que el hogar impone, ante un religioso, un notario o un juez civil municipal. El religioso que ha celebrado pactos de derecho privado interno con el Estado y el notario será el de la vecindad de las partes y el juez. La segunda forma de matrimonio, llamada consensual, no requiere de ninguna solemnidad. Hombre y mujer que cuente con todo lo necesario para cumplir las obligaciones del hogar, acuerdan vivir juntos y lo harán como marido y mujer. Esta forma de matrimonio no tiene desde su inicio toda la protección del matrimonio en ceremonia y en Colombia no cuenta con una legislación que le imprima toda la seriedad y compromiso que la sociedad exige a un matrimonio. Ambos matrimonios exigen prueba documental para demostrar su existencia y generan obligaciones personales entre la pareja como progenitores frente a sus hijos y la mayoría de las veces generan relaciones de la sociedad patrimonial. El primer efecto que se produce es el cambio de estado civil de soltero a casado, que origina consecuencias jurídicas con respecto al otro cónyuge, a los bienes y a los hijos. La cohabitación, donde se deriva el trato cotidiano entre los cónyuges, el deber de la relación sexual no como un instinto de supervivencia, sino de manera consciente y no siempre teniendo como finalidad la procreación. La ayuda mutua se refiere al apoyo moral y económico entre ellos y con los hijos. La fidelidad se refiere a la exclusividad sexual entre los cónyuges. De lo contrario, se menciona el adulterio como causal de divorcio como delito. Con respecto a los hijos, los derechos y obligaciones que tienen los cónyuges con los hijos son estudiados por la institución civil llamada filiación. Y respecto a los bienes del matrimonio está la sociedad conyugal, la separación de los bienes y el régimen legal. En los requisitos, el primer requisito es estar soltero, porque para el matrimonio se requieren los datos que confirman que no se están casando por la fuerza y también la declaración de que lo hacen en pleno uso de sus facultades mentales. El segundo es que en Colombia se permite que los menores de edad entre los 14 y los 17 años se casen, según está estipulado en el Código Civil en el artículo 117, siempre y cuando tengan el consentimiento de sus tutores. Si alguno no puede estar presente, se debe presentar un poder especial ante notario, donde se reconozca la voluntad de casarse, la soltería y no tener hijos si es el caso. Y por último, si tienen hijos en común o de otra unión con hijos en común, en la solicitud tienen que poner de manifiesto el interés por legitimarlos y se presenta al registro civil de cada niño. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el divorcio. Se entiende como disolución de matrimonio la finalización o conclusión del vínculo tanto personal como económico de los cónyuges. Existen, por tanto, distintas formas de disolución de matrimonio, cada una con sus propios efectos. Está la disolución legal, válida por divorcio, separación de cónyuges sin ruptura vincular, muerte presunta o disolución sumataria del matrimonio. También está la disolución natural, válida por la muerte de uno de los cónyuges. Según el artículo 152 del Código Civil colombiano, el matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado. Asimismo, los efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por divorcio decretado por el juez. Está
El divorcio por muerte presunta procede cuando uno de los cónyuges se encuentra desaparecido y existe incertidumbre si aún sigue vivo o no. En este caso, la otra parte deberá solicitar al juez la declaración por muerte presunta con el fin de disolver el matrimonio. Esta muerte presunta deberá probarse con el testimonio extendido por el juzgado. Acarrea los mismos efectos de la disolución por muerte natural. También está la disolución de matrimonio sin ruptura vincular, que se entiende como la separación de cuerpos, sin que haya desvinculación matrimonial, en el sentido de que ambas partes ya no comparten habitación, pero aún siguen viviendo en la misma casa. Es como el dicho popular que dice: conviven mas no viven. Los efectos de la disolución de matrimonio sin ruptura vinculan las siguientes, que es: ambas partes estarán en la obligación de proveer alimentos, vestido y educación a los hijos. También, al no haber divorcio, no procede la solicitud de asistencia familiar. La patria potestad la ejercerá únicamente la parte que se encargará de los hijos. Los bienes gananciales serán reservados para los hijos si son menores de edad. Los bienes propios continúan siendo propios. Bueno, también está la disolución sumaria del matrimonio. Esta procede cuando la pareja no tuvo hijos, bienes gananciales, cuentas comunes o deudas. Cualquiera de las partes podrá iniciar el trámite de divorcio ante un juzgado y no será necesaria la presencia de un juez de familia. También está la disolución natural del matrimonio. Procede con el fallecimiento de uno de los cónyuges. Sus efectos son los siguientes: se extiende la solidaridad conyugal. Y por otra parte, la parte sobreviviente o supersede puede volver a casarse, pues adquiere la libertad del Estado. Retomando el divorcio, esto se ha vuelto tan común actualmente que cada día hay tantos divorcios como bobas. En Colombia, cada año se registra en promedio casi 30.000 registros de parejas que solicitan el mecanismo legal. Solo en Bogotá y en el Valle se acumulan 17.000 solicitudes. Estos datos son tomados por El País, un periódico. Por esta razón, el divorcio, más que ser un problema de pareja, es una situación de interés nacional que amerita un análisis profundo desde lo legal. Desde el ámbito jurídico, el divorcio es para las leyes colombianas la disolución del matrimonio civil, mientras que para el aspecto religioso es la nulidad del matrimonio. Una pareja que se casó por lo civil puede divorciarse de la manera más sencilla en comparación si lo hizo por lo religioso. Se dice sencilla porque no sea fácil, sino porque los pasos o las condiciones para hacerlo ya están preestablecidas. Bueno, también están los tipos de divorcio. En Colombia hay dos tipos de divorcio: el que sea por mutuo acuerdo y el que sea sin acuerdo. Bueno, el divorcio por mutuo acuerdo, en este caso, resulta ser un proceso fácil, en donde se solicita ante el juez la solicitud. Este tipo existe en dos variantes. La primera es cuando no hay bienes ni hijos, por lo que se entre en una disputa no es necesaria que los dos cónyuges estén presentes en el trámite. Esto lo puede hacer un abogado con un poder firmado. Y la segunda variante es cuando existen hijos y bienes, por lo que se tengan disputa. Entre ambos lleguen a un común acuerdo de cuánto es la cuota alimentaria que debe pasar el padre, que no se queda con la custodia, y cuál es el porcentaje que corresponde a cada uno sobre los bienes adquiridos en el matrimonio. En este también está el divorcio express. Entonces este es que, a pesar de que muchas parejas contraen matrimonio con la convicción de estar unidos hasta la muerte, la realidad es que actualmente la mayoría de los divorcios ocurren luego de unos pocos años de convivencia. Por medio del decreto 4436 del 28 de noviembre de 2005 fue reglamentado el divorcio por mutuo acuerdo entre los cónyuges ante un notario por intermedio de un abogado.
Mediante escritura pública, este trámite puede tardar entre 2 días hasta un mes, dependiendo de si existe o no hijos menores de edad. Si este es caso, donde hay menores de edad, hay una documentación necesaria para iniciar el trámite acá en Colombia. 1. Un poder mediante el cual él o los cónyuges facultan al abogado para adelantar el trámite de divorcio ante el notario. También el registro civil de nacimiento de los cónyuges. También es del registro civil de nacimiento de los hijos y fotocopias de la cédula de ciudadanía de los cónyuges. Si hubiese hijos menores de edad, los cónyuges deberán acordar el régimen de visitas, la custodia del menor y su alimentación. En caso de no haber tenido hijos durante el matrimonio, la duración máxima del trámite es de 10 días. En caso de tener hijos y que estos sean menores de edad, el trámite tiene una duración máxima de un mes, debido a que será necesario que el notario notifique por escrito al defensor de familia acerca del acuerdo al que han llegado los cónyuges para el divorcio, y este último tendrá 15 días de plazo para emitir el concepto. Según las estadísticas disponibles, entre 2006 y 2010 se llevaron a cabo más de 31.000 trámites de divorcio express en Colombia, siendo Cundinamarca, Valle y Antioquia quienes registran mayores tasas de divorcio. El costo del trámite de divorcio express en Colombia varía entre 130.000 a 200.000 pesos, sin contar los honorarios del abogado que mediará el mismo. Adicionalmente, para disolver la sociedad conyugal, será necesario realizar el trámite concerniente al mismo, en el cual se deberá elaborar un inventario y una cuantificación de todos los bienes, teniendo en cuenta que si uno de los cónyuges oculta de manera dolosa algún bien de esta sociedad conyugal, perderá su parte respecto al bien ocultado y deberá reponerla al doble. Por tal razón, si se piensa en un divorcio express, las personas deben asesorarse con un abogado especialista en derecho civil para poder llegar a un acuerdo favorable entre ambos cónyuges. También es el divorcio sin mutuo acuerdo. El divorcio contencioso sin mutuo acuerdo es, como su nombre lo indica, aquel tipo de divorcio que empieza a tramitarse sin el consentimiento de uno de los cónyuges o que uno de los cónyuges no acepte llevarlo. Este tipo de divorcio solo es posible llevarse a cabo ante un juez de familia, debido a que se presenta la demanda pertinente, además de probar la justa causa para que la autoridad judicial lo apruebe. Es necesario tener en cuenta que el proceso no es corto, como lo suele ser el divorcio express, sino que se da bajo las condiciones y reglamento de los juzgados colombianos. Por otra parte, se recomienda contar con más de 2 testigos que den parte de los hechos sobre los cuales se basa la demanda de divorcio. Asimismo, cabe señalar que la causa más común para tramitar este tipo de divorcio es la separación de cuerpos. Las personas interesadas en establecer una demanda de divorcio deberán asesorarse directamente con un abogado especializado en derecho de familia, con el fin de que obtenga la representación necesaria en este tipo de trámite, ya que esto es obligatorio por la ley. Dentro de los documentos que debe anexarse son necesarios los registros civiles de matrimonio, los registros de nacimiento de los hijos, si lo hubieron, además de los certificados de propiedad de bienes propios de la sociedad conyugal. Las causales de divorcio. Una de ellas puede alegar ante un juez que se requiere divorciar de su pareja porque ella ha incumplido alguna o algunas de las causas legales que contemplan la ley. Para darle razón, entre ellas están: primero, las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. 2. El grave e injusto incumplimiento por parte de uno de los cónyuges de los deberes de la ley les impone como esposos y padres. La tercera, los ultrajes, el trato cruel y el maltrato y el maltratamiento de obras.
4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges. 5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica. 6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica, de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud moral o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. La séptima es que toda conducta de uno de los cónyuges tendiente a corromper o pervertir al otro, o a un descendiente o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo. La octava, la separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de 2 años. La novena, el consentimiento de ambos cónyuges manifestando ante el juez competente y reconociendo por este mediante sentencia. 10. Los celos como causal de divorcio. Según el artículo 288 del Código Civil, la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. Esto hace referencia al usufructo de los bienes y poder de representación judicial y extrajudicial del hijo. El usufructo de los bienes es ordenar, disponer y organizar de acuerdo con la ley el patrimonio económico del hijo de familia y lograr de él los mejores rendimientos posibles, constituyéndose el usufructo en uno de los medios con que cuentan para atender sus obligaciones de crianza, descartándose su utilización en beneficio exclusivo de los padres. La representación judicial comporta todas aquellas actuaciones o intervenciones en procedimientos llevados a cabo ante cualquier autoridad o particular en que deba participar o intervenir el hijo de familia, ya sea como titular de derechos o como sujeto a quien se le imputan responsabilidades u obligaciones, y extrajudicial, que es la representación sobre los actos jurídicos generadores de obligaciones que asume el hijo. El padre y la madre gozan por iguales partes del usufructo de todos los bienes de los hijos, exceptuados el de los bienes adquiridos por el hijo como fruto de su trabajo o industria, o el de los bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o legado. La patria potestad descansa sobre la figura paterna o materna. La patria potestad sobre un menor de edad podrá ser suspendida y terminada cuando cualquiera de los padres incurre en alguna de las causales. El juzgador puede dejar su ejercicio en el padre que no haya dado lugar a los hechos o designar un guardador al niño, niña o adolescente cuando ambos progenitores han incurrido en las conductas que ameriten la suspensión o privación. La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad. La emancipación judicial se efectúa por decreto del juez cuando los padres que ejerzan la patria potestad incurran en alguna de las siguientes causales: por maltrato del hijo, por haber abandonado al hijo, por depravación que los incapacite de ejercer la patria potestad, por haber sido condenados a pena privativa de la libertad superior a 1 año. Cuando el adolescente hubiese sancionado por los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad, y que se compruebe que los padres favorecieron en estas conductas. Custodia. La Ley 1098/2016 en su artículo 23 establece custodia y cuidado personal. Los niños, niñas y los adolescentes tienen derecho a que sus padres legítimos, extramatrimoniales o adoptivos, en forma permanente y solidaria, asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligación de cuidado personal se extiende además a quienes convivan con aquellos en los ámbitos familiar, social o institucional o sus representantes legales. Esto va dirigido a niños, niñas y adolescentes y a las personas mayores de edad con discapacidad mental absoluta. Cuando se otorga la custodia del menor de edad a familiares u otras personas, no se transmite la patria potestad. En caso de hijos extramatrimoniales, el cuidado lo tiene el padre o madre que conviva con el menor de edad. La custodia o cuidado personal de un menor se discute cuando los padres se divorcian o se separan de hecho, cuando los dos padres mueren o cuando uno de los padres es declarado incapaz por sentencia judicial y cuando un tercero identifique una situación que pone en peligro la integridad y el desarrollo apropiado del niño.
La custodia legal hace referencia a la capacidad legal de los padres para tomar decisiones importantes en nombre de sus hijos en temas como la educación, religión, actividades extracurriculares y atención médica. Y la custodia física se refiere al lugar de residencia de los hijos y al tiempo que pasan con cada padre, y esta suele ser la causa común de las disputas relativas a la custodia. Cuando se le otorga la custodia física a un solo padre, significa que el hijo reside con ese padre y pasa la mayor parte del tiempo con ese padre. Los jueces no pueden usar argumentos de orientación sexual o identidad de género de una persona para negarle la custodia de un hijo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? En primer lugar, los padres pueden conciliar para llegar a un mutuo acuerdo ante un centro de conciliación debidamente autorizado, ante un notario público o al ICDF. El funcionario establecerá las obligaciones respecto al menor, régimen de visitas, regímenes de alimentos y custodia. La medida que adopte el funcionario debe ser homologada por un juez de familia. En última instancia, se acude al juez de familia cuando no hay conciliación o cuando uno de los padres no asiste. En este caso, se inicia un proceso judicial. Para tener la custodia de un hijo, el juez determina quién de los dos puede ofrecer un entorno adecuado para el desarrollo integral del niño. Uno de los aspectos primordiales es el tiempo disponible que tiene el padre para cuidar a su hijo. Otro referente de suma importancia a la hora de determinar la custodia y que tiene en cuenta el juez es la opinión del niño. El juez escuchará de su propia voz con quién de los dos prefiere estar. ¿Cuáles son las causales para perder la custodia de un hijo? Que el comportamiento de un padre o los padres no sea el adecuado para que el niño pueda convivir en ese ambiente, mantenerse ausente del cuidado de los hijos, estar en la cárcel, que existan antecedentes de maltrato hacia sus hijos, drogadicción, hablar mal del otro padre o cambio de residencia, ciudad, ambiente o costumbres por motivos laborales o personales, perjudicando el desempeño y la calidad de vida de los hijos. Autoridad parental. El artículo 14 del Código de Infancia y Adolescencia complementa la institución jurídica de la patria potestad establecida en el Código Civil, consagrando la responsabilidad parental compartida y solidaria en la que se condensan las obligaciones de los padres inherentes a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Es decir, que la autoridad parental es el efecto personal de la filiación, que consiste en el hecho de ejercer conjuntamente la madre y el padre autoridad sobre el hijo. Las obligaciones de los padres se refieren a la atención, orientación, afecto, crianza, conducción, disciplina y formación de hábitos. Un padre o madre que no contribuya a su educación o crianza está violando los derechos del menor y por ende puede ser objeto de una demanda por alimentos o de un proceso de custodia del menor por incumplir estos deberes. Las causas de pérdida de la autoridad parental son las siguientes: cuando corrompieren en alguno de ellos o promovieren o facilitaren su corrupción, cuando abandonaren en alguno de ellos sin causa justificada, cuando incurriesen a un fraude de falso parto o de suplantación de un bebé, o cuando fueren condenados por autores o cómplices de cualquier delito doloso cometido en alguno de sus hijos.